Bienvenidos a otro webinar de la Universidad Casa Grande. En unos momentitos más vamos a arrancar con este nuevo seminario. Estamos esperando todavía a que ingresen los espectadores. Bueno, seguimos esperando a que sigan ingresando. Hasta eso les voy a dar la bienvenida a todos los que se siguen uniendo. Bueno, buenas tardes nuevamente. Estamos en un nuevo webinar sobre educación. Mi nombre es Verónica Maldonado, del Departamento de Comunicación de la Universidad Casa Grande, y seré la acompañante en la parte técnica y tecnológica de esta sala. Siendo ya las 6:05 de la tarde de hoy, 15 de julio, iniciamos este espacio virtual que nos reúne para tratar el tema Conversaciones docentes sobre primera infancia, inteligencias individuales y colectivas en Ecuador. Ideas para la educación inicial. Contamos con expertos en el tema que van a exponerles sobre el tema del seminario. Ellos ya se encuentran en la sala, pero antes de darles paso, debo indicarles que nos encontramos en la modalidad seminario de Zoom, y esta modalidad solo tiene acceso a cámara y micrófono los panelistas principales. Los demás personas, público en general, que se han registrado en este evento, se categorizan como espectadores y solo podrán comunicarse por medio del chat y el botón de preguntas y respuestas, question and answers, que se encuentra en el menú inferior de su aplicación. Si se conectan desde un dispositivo móvil, el botón de preguntas y respuestas se encuentra ubicado en la parte superior con las siglas Q y A. Es en este buzón donde podrán dejar sus preguntas que surjan durante el desarrollo del tema. Cabe mencionar que solo contestarán las preguntas que se hagan en este buzón. Cualquier otro comentario o recomendación abierta deberán escribirla en el chat normal, donde les recomendamos cambiar la opción de donde dice enviar a o para enviar a todos los panelistas y participantes, para que así cualquier observación, aporte o comentario la puedan leer tanto los panelistas como el público en general. Las preguntas del buzón de question and answers o preguntas y respuestas serán filtradas y se elegirán las más pertinentes con el tema para poder ser contestadas al final, luego de la presentación general de los temas de nuestros panelistas. Cerca del final de la conferencia, luego de las preguntas, les compartiremos en el chat el link donde podrán ingresar al formulario para recibir su certificado digital de este seminario. Les recordamos a los asistentes que deben ingresar correctamente sus datos, su nombre y su dirección o email para que puedan recibir el certificado. De igual manera, como el sistema es automatizado con el formulario, deberán hacerlo, repetimos, de una manera correcta, porque tal cual ingresan los datos, recibirán el certificado. Las personas que no llenen el formulario no podrán obtenerlo y nuevamente les pedimos que recuerden que solamente tienen hasta la medianoche de hoy para poder ingresar en el formulario y recibir el certificado. Bueno, sin nada más que agregar, le doy paso a Marina para que continúe con el desarrollo del tema. Marina, buenas tardes. Los dejo a los espectadores con su asistencia. Muchas gracias, Verónica. Bueno, bienvenidos a todos. Muchas gracias por estar aquí. Es un gusto tenerlos aquí, a los que son nuevos, a los que son estudiantes, quienes de pronto ya nos han acompañado en otras ocasiones. Bienvenidos todos y todas. Bueno, hoy la Maestría en Desarrollo Temprano y Educación Infantil presenta este nuevo webinar que es Conversaciones Docentes sobre Primera Infancia. Esperamos tener más de estos webinars conversatorios
sobre primera infancia, y el tema de hoy es inteligencias individuales y colectivas en Ecuador, ideas para la educación inicial. Para este conversatorio hemos invitado a una de nuestras docentes, de nuestras queridas docentes, Carolina Portalupi, quien nos ayudará como moderadora. Ella es máster en desarrollo humano y es magíster también en docencia superior. Y como les dije, pues es también docente desde el inicio de nuestra maestría. Desde el 2015 es docente de la materia Contexto Ecuatoriano y Políticas para Primera Infancia. Carolina, bienvenida y bienvenidos todos. Hola, buenas tardes con todos y con todas. Un saludo grande. Estaba viendo el chat y veo que tenemos personas que están participando de distintos lugares del país. Un abrazo grande desde Guayaquil, desde aquí, la sede de la Universidad Casagrande. Bueno, como ustedes saben, el día de hoy tenemos un conversatorio que es parte de un esfuerzo que la universidad está realizando, y específicamente el área de posgrado y la maestría de desarrollo infantil, a la que le hemos denominado Conversaciones Docentes sobre Primera Infancia. Y el día de hoy tenemos a dos docentes de la universidad, tenemos a Alfredo Tinajero y a Máximo Ponce, con quien conversaremos sobre inteligencias individuales y colectivas en el Ecuador, qué ideas podemos tener para su aplicación en la educación inicial. Quiero presentar a nuestros ponentes, más que ponentes, conversadores, esta tarde y noche de hoy. Alfredo Tinajero es psicólogo, es máster en Psicología del Desarrollo Humano y tiene un doctorado. Su tesis doctoral analizó la relación entre desarrollo infantil y rendimiento académico en una escuela, en una muestra de 65,000 niños en Nuevo León, México. En el caso de Máximo, Máximo es sociólogo y licenciado en Sociología y Ciencias Políticas, y tiene una maestría en Ciencias Sociales con mención en Estudios Ecuatorianos de Flaxo, Ecuador. Tanto Alfredo como Máximo tienen una larga trayectoria como docentes en la Universidad Casagrande y en varias universidades nacionales e internacionales. Tienen también una larga trayectoria en investigación social y también una larga trayectoria de vinculación, con organizaciones de sociedad civil, con comunidades, con otras universidades, con organismos internacionales, con organismos públicos, trabajando desde distintos ámbitos. ¿Cómo vamos a organizar la conversación el día de hoy? Hemos hablado con nuestros conversadores, con Alfredo y con Máximo, y vamos a tener en principio 3 bloques para guiar un poco esta conversación. En un primer bloque, la idea es colocar sobre la mesa las distintas concepciones que existen sobre inteligencia, una especie de estado del arte, si ustedes quieren, sobre las inteligencias en su dimensión individual, pero también hablando de las inteligencias colectivas. Un segundo momento de esta conversación busca reflexionar con nuestros dos conversadores sobre cuán inteligentes hemos sido, no solamente los ecuatorianos y las ecuatorianas, para resolver los principales problemas, sobre todo en el contexto actual de la pandemia COVID y de las respuestas que desde el Estado, desde el sector privado, la academia, la sociedad, los organismos internacionales se han venido dando para mitigar los efectos y los impactos de la pandemia, sino también lo que queremos es conversar entonces y preguntarnos cuán inteligentes hemos sido para resolver los problemas que no esperábamos, que no estaban ahí a inicios de este año, y entonces que han puesto de alguna manera a prueba que podríamos llamar nuestras inteligencias individuales, pero también colectivamente. Y en un tercer momento, la idea es pensar un poco a partir de estas miradas sobre las inteligencias, qué reflexiones podemos hacer para conversar sobre lo que nos interesa también a todos y a todas, es este tema de la educación inicial. ¿Qué va a pasar con las inteligencias de estos niños y de estas niñas
que están viviendo en el contexto de esta crisis sanitaria y de esta pandemia, pero también cuál va a ser el escenario de las inteligencias post-pandemia y qué podríamos hacer para tener un enfoque inteligente en la formación de la educación inicial. Entonces, vamos a hacer una conversación. Invitados, siéntanse en la libertad de conversar, de interrumpirse, de preguntar, de contrarreplicarse en el transcurso de esto que esperamos que sea un fructífero diálogo, que luego se alimente, por supuesto, con la participación de la gente, 544 personas que ya están acompañando este webinar. Entonces, sin más, Alfredo, cuéntanos tú, coloca y suscita esta conversación. ¿Qué es la inteligencia o qué son las inteligencias en esta dimensión tanto individual como colectiva? Carolina, muchas gracias y un saludo, un abrazo muy grande a todos los que están presentes en este webinar. Saludos a Máximo y a todo el personal de la Universidad Casa Grande. El tema de la inteligencia es un tema apasionante y creo que muy pocos webinars y muy poca discusión existe sobre la inteligencia del ecuatoriano. Conocer sobre la inteligencia del ecuatoriano es importante porque nos va a permitir, si es el caso, reenfocar lo que tiene que ser reenfocado en el ámbito de la educación inicial y en la educación en general en el país. Así que es un tema extremadamente relevante. Para enfocar la discusión, yo quisiera hacer 3 consideraciones con respecto a la inteligencia del ecuatoriano. La primera consideración es que esta se ve afectada por ciertos factores de riesgo presentes en el país, como la desnutrición, la calidad educativa, la pobreza, ¿no? Este primer aspecto la afecta de una manera importante, por ejemplo, con los altos niveles de niños desnutridos o con bajo peso al nacer. ¿Ya? Existen 2 consideraciones más. Esta primera vamos a dejarla un poquito de lado en este webinar, nos vamos a enfocar en las 2 siguientes. La siguiente consideración tiene que ver con cuáles son, de manera general, las características de la inteligencia del ecuatoriano. El referente curricular ecuatoriano del año 2011 creo que define la inteligencia nuestra muy bien. Dice que los ecuatorianos somos gente creativa, artística, musical, culinaria, con alto grado de resiliencia, con un buen sentido del humor. Somos artistas, somos artesanos. Es decir, la inteligencia, según el referente curricular, nos ubica y destaca esta inteligencia que sí poseemos. Y como tercera característica, para enfocar la discusión, es como un aspecto que afecta a nuestro potencial de desarrollo de la inteligencia. Esta tercera característica tiene que ver con paradigmas globales, con paradigmas muy ecuatorianos también, que hacen que nosotros pensemos de una manera particular. Por ejemplo, afectando nuestra vida en cuanto a la honradez, afectando los valores, afectando la forma en cómo aportamos o no a un proyecto ecuatoriano de desarrollo. Entonces, estas 3 características son importantes tenerlas en cuenta. Cabe resaltar también que la inteligencia del ecuatoriano, vean, no es un constructo estático, no, es un constructo dinámico, porque la inteligencia y la expresión de la inteligencia cambiarán en la medida que cambien la cultura y cambien las condiciones de bienestar de la población. Bien, pero tengo que ahora pasar a definir qué es la inteligencia. Y la inteligencia ha sido definida de muchas maneras. Hay quienes se acogen a las inteligencias múltiples y siguen esta línea. Sabemos el trabajo de Gardner, que creo que es importante, es decir, que las inteligencias no son un constructo único, sino que obedecen a un constructo múltiple de múltiples dimensiones. Ahí está la inteligencia lingüística, la inteligencia matemática, la inteligencia social, la musical y muchas otras, ¿no? Entonces, esta es una primera forma general de definir qué es lo que es. Otra tiene que ver con la inteligencia emocional de la que nos habló Daniel Goldman. Y la inteligencia emocional que nos dice que nuestra personalidad, de alguna manera, va a afectar con las emociones
nuestra expresión creativa. Las emociones son importantes para darnos dinamismo, para darnos energía, para darnos ganas, para hacer las cosas, para actuar. Pero al mismo tiempo las emociones pueden ser un limitante. Existen otras formas de ver la inteligencia y creo que estas dos que voy a dar a continuación son las más relevantes para la presente discusión. La inteligencia también es definida como proyecto, la capacidad de llevar adelante un proyecto personal de desarrollo, individual de desarrollo. Mis metas, mis aspiraciones, yo las trabajo de manera inteligente para alcanzarlas. Y finalmente, la inteligencia también es definida como la capacidad de trabajar en favor de un proyecto colectivo o nacional de desarrollo. Como la capacidad, vean, esto es importante, como la capacidad de percibir la realidad social y ambiental que nos rodea, para a partir de esta percepción contribuir al bienestar humano de la población y a la construcción de un proyecto local o nacional de desarrollo. Entonces, hay una inteligencia individual para un proyecto individual, puede haber una inteligencia colectiva para un proyecto local o nacional de desarrollo. Lo ideal es cuando estas dos inteligencias trabajan en conjunto para que las personas se desarrollen y al mismo tiempo contribuyan con el plan de desarrollo del país. Entonces, este es un primer enfoque antes de dar la palabra a Máximo, creo, Carolina. Máximo, profe, ¿cómo vamos? Me llama la atención cuando Alfredo habla o se refiere a la inteligencia del ecuatoriano. Si una manera de entender esto es que hay una inteligencia del ecuatoriano, otra del peruano, del colombiano, es decir, que hay unos ciertos factores, digamos, de carácter nacional que determinan, digamos, la construcción de la inteligencia, al menos de la inteligencia colectiva, digamos, en el caso del país. ¿Qué perspectiva tienes tú sobre el tema de las inteligencias en general? A ver, pues para los sociólogos el tema de la o las inteligencias ha sido un asunto muy controvertido y ha dado lugar a la formación de verdaderas escuelas de pensamiento al respecto. De manera general, existe bastante consenso en que como nacieron las nociones científico-técnicas sobre la inteligencia hace como 100 años, pues no se puede decir que ahora se puedan aceptar. En el camino han sido cuestionadas y criticadas todas esas mediciones supuestamente muy técnicas que los psicólogos y muchos sociólogos inventaron hace unos 80, 100 años y que se traducían en unos índices. Entonces, unos tests que medían supuestamente la inteligencia. El colmo de los colmos para definir la inteligencia fue alguna vez un psicólogo que dijo, cuando le preguntaron ¿y qué es la inteligencia? Él dijo, la inteligencia es lo que miden mis tests. Pues sí, no, parece chiste, pero es cierto. Los sociólogos entonces cuestionaron la pertinencia de esa noción de inteligencia que se estaba manejando, porque se aplicó primero en Francia para supuestamente ayudar a que los niños que tenían dificultades de algún tipo y no podían mantener su rendimiento al promedio en la escuela, bueno, pues esos niños pudieran ser apoyados, pudieran ser ayudados en su desarrollo personal, en el desarrollo de sus habilidades intelectivas. Pero de ahí, cuando empezó Estados Unidos, la cosa se planteó en otros términos, porque las mediciones que se aplicaron en las escuelas públicas de Estados Unidos y en las escuelas privadas daban sistemáticamente unos resultados que los sociólogos los miraron siempre con sospecha. Los resultados indicaban que los blancos eran muy inteligentes, pero que los negros no eran inteligentes.
indicaban que los latinos, los hispanos, tampoco eran tan inteligentes como los blancos. Y bueno, y te ponían ahí los resultados. Ahí están miles de pruebas, millones de datos y todo esto estadísticamente. Y era cierto, desde el punto de vista estadístico, así era pues, como se habían dado los datos. Pero entonces se pusieron a notar los sociólogos que lo que medían los test no siempre resultaba claro. Por ejemplo, algunos de los ítems de los tests de inteligencia, del IQ en Estados Unidos, en los años 40, por ahí, para un niño de 5 años establecían si sabía o no sabía marcar el teléfono. ¿Se acuerdan que antes era de disco el teléfono? Y resultaba que sí, que los negros y los latinos no sabían pues marcar el teléfono, pero que los blancos, anglosajones y protestantes sí lo sabían hacer. De lo que resultaba que lo que se medía era una habilidad específica que era más bien parte de un contexto, de una condición de vida del niño. O sea, no se medía lo que el niño producía simplemente, sino lo que sus condiciones de vida pues le permitían producir. Esa crítica se fue ahondando y perfeccionando. Entonces, en resumen, uno podría decir que las nociones que se tienen sobre la inteligencia, sea singular o plural, yo prefiero las nociones plurales de inteligencia, las múltiples, pero bueno, sea singular o plural, las nociones que se tienen sobre la inteligencia en el campo científico podrían clasificarse en 2 grandes campos. El uno es el que hace de la inteligencia una condición natural y que fue muy vinculada con el concepto de raza, que también se entendía como condición natural y que dio origen a un proceso de racismo educativo muy grande y que generó injusticias sociales de carácter histórico, que en Estados Unidos, por ejemplo, y en otros países que se aplicaron, en nuestro país el asunto fue con los indios, que también resultaba que eran brutos. Los inteligentes acá eran los llamados blancos y los indios resultaban estúpidos. Entonces, ese racismo que generó dio lugar a injusticias sociales de gran calibre, que aún no se logran reparar, ni en la escuela pública ni en la escuela privada. Entonces, esa condición natural que hacía de la raza el factor explicativo de unas capacidades humanas de inteligencia, fue tradicionalmente muy apreciado. Acuérdense que hubo un dicho muy popular que decía que lo que natura no da, Salamanca no presta. Era un dicho muy popular del siglo XVI, XVII, y se lo tomaba como un efectivo referente del carácter natural de la inteligencia. Si natura no te da, Casa Grande tampoco. O sea, Casa Grande no va a reemplazar a tu capacidad natural de inteligencia. ¿Cachaste? Entonces es una noción muy poco dinámica, muy poco socialmente cultivable. Entonces, frente a eso, por eso, yo creo que se levanta la noción que cada vez es más aceptada en los círculos académicos y científicos, de la inteligencia vista como una construcción social. La inteligencia es una construcción social. No en el sentido de que lo natural no importe, sino que lo natural, lo que viene genéticamente determinado, en el caso de la inteligencia o las inteligencias humanas, bien, puede ser cultivado y por lo tanto puede ser reforzado o neutralizado o incluso aniquilado por el tipo de crianza, el tipo de educación que en una sociedad dada el individuo recibe.
Entonces, Máximo, esta construcción social, Máximo, perdona que te interrumpa ahí, pero me gustaría en este punto preguntarle, porque acabo de reparar que Alfredo es psicólogo y tú eres sociólogo. Entonces, me gustaría saber qué piensa Alfredo, qué reacciones tiene a esta aproximación también que ha hecho Máximo, y si es posible que más allá de tener a un psicólogo y a un sociólogo hablando sobre el tema de las inteligencias, podemos tener ciertos acuerdos. ¿Qué piensas, Alfredo, sobre esta construcción social de las inteligencias? Y completamente de acuerdo. Y sobre lo que ha dicho Máximo, que Máximo ha sido muy explícito en decir que la inteligencia es mucho más de lo que miden los test de inteligencia. Y esto es un mensaje muy fuerte para todas las educadoras y psicólogos. Es mucho más, porque la inteligencia no mide aspectos creativos. La inteligencia, de los test de inteligencia, mejor dicho, miden especialmente aspectos verbales, lingüísticos, con una alta influencia de lo que se ha aprendido o memorizado. Pero no mide la expresión artística, no mide la capacidad creativa, no mide muchas cosas que están presentes en nuestra cultura. Es por eso que yo coincido completamente con Máximo y veo a la inteligencia como una gran construcción social, donde vuelvo al punto de inicio, donde existe un proyecto individual por el que podemos trabajar de manera inteligente o un proyecto colectivo. Un proyecto individual son nuestras metas de vida. Un proyecto colectivo, por ejemplo, es conservar el medio ambiente, es protegernos ante el COVID, ¿verdad? Y aquí suele la pregunta, por ejemplo, si nosotros queremos profundizar en nuestras acciones inteligentes o no, podemos preguntarnos, ¿qué tal lo hicimos durante la pandemia? Correcto. Este justo es una buena introducción para nuestro segundo momento, que es tratar de conversar un poco. El día 13 de marzo, el 11 de marzo, la Organización Mundial de la Salud nos anunció que estábamos frente al contexto de una pandemia global asociada a un virus denominado en términos comunes como COVID-19. El 16 de marzo, el Ministerio de Salud Pública declaró la emergencia sanitaria nacional, el 13 de marzo, ese mismo día, y el 16 de marzo tuvimos un estado de excepción. A partir de ahí, digamos, entramos a un estado de confinamiento obligatorio y el Estado Nacional, en este caso el Estado Central, tomó las riendas frente a lo que consideraba una catástrofe nacional. Y se dieron una serie de medidas desde el nivel central de gobierno que cambiaron radicalmente la vida de los ecuatorianos y las ecuatorianas, y esto que ocurrió en el caso del Ecuador ha ocurrido prácticamente en todos los países del mundo. Ustedes cuando ven, digamos, lo ocurrido en estos últimos 120 días que hemos estado viviendo, ¿qué reflexiones tienen? ¿Qué tan inteligentemente hemos actuado para resolver, digamos, como sociedad, los distintos problemas que se han presentado a partir de la aparición de la pandemia global de COVID-19? ¿Qué tan inteligentes han sido las respuestas que hemos dado a nivel individual, en los hogares, en las comunidades, en las ciudades, en el país? ¿Qué tan inteligentes han sido las universidades, el sector privado, los organismos de cooperación internacional, los medios de comunicación? Es decir, si pudiéramos hacer desde su perspectiva una especie de paneo, ¿qué destacarían ustedes como lo más inteligente que ha ocurrido, pero también aquellas cosas en las que no pasamos definitivamente la prueba? Máximo. Bueno, yo podría comenzar respondiendo, Carolina. Vamos a darle la palabra a Máximo, Alfredo. Vamos ahora a hacer al inverso. Yeah. Bueno, abriré el fuego. A ver,
si estamos de acuerdo que las inteligencias son susceptibles de ser cultivadas, entonces tenemos que estar de acuerdo también en que las decisiones que se toman, sea individual o colectivamente, respecto a lo que sucede en un momento dado, pues resulta algo importante. No es desdeñable, por lo tanto, el análisis de las decisiones que se van tomando. Ahora bien, con respecto al COVID, en particular en esta coyuntura, lo que a mí me salta primero a la vista es el hecho de que en el Ecuador, esta coyuntura está siendo utilizada más bien por sectores dominantes de la economía y la política de la sociedad ecuatoriana para imponer una serie de medidas de orden no médico, sino económico y social, como por ejemplo se está pasando una reforma laboral que afecta derechos de los trabajadores en general, y se la está pasando como parte de una ley que se llama Ley de Apoyo Humanitario. Se está jugando con fuego al ponerle nombres como esos a leyes como esas aprobadas en la Asamblea. A mí me parece que eso, por ejemplo, es un altísimo riesgo de conflicto social, que solo está contenido en este momento porque efectivamente tenemos una crisis con la presencia del coronavirus. La razonable medida del confinamiento, llamado por unos, de la distancia social o distancia espacial, llamada por otros, que necesariamente hay que adoptar frente a la pandemia. Entonces, está contenido el conflicto, pero no está de ninguna manera encauzado, tratado y acordado. Entonces, tenemos nosotros una bomba de tiempo este rato. En medio de una pandemia, no pareciera ser lo más indicado, no pareciera ser correcto, incluso éticamente, el generar una serie de medidas que van a ser, por supuesto, muy conflictivas. Entonces, desde ese punto de vista, a mí me parece que las élites dominantes de la economía y de la vida política en el Ecuador están dejándose llevar por lo que podría ser, en términos políticos, el oportunismo. Aprovechar su oportunidad para imponer medidas que en otros momentos han sido expresamente rechazadas por la colectividad nacional y que no han podido ser implementadas por ninguno de los gobiernos anteriores. Y que este propio gobierno, cuando intentó alguna medida de esas en circunstancias de pre-pandemia, fue rechazado. Todavía está fresca la circunstancia de octubre. Entonces, a mí sí me preocupa ese tipo de usos de una inteligencia política y económica que yo podría calificar éticamente indebidas para las circunstancias ecuatorianas. ¿Qué cosa? Perdón, voy a hacer un corte ahí. Quiero pedirles a las personas que están participando que pongan sus micrófonos en silencio. Tenemos 626 personas que están conectadas. Si todos tuvieran sus micrófonos abiertos, no podríamos conversar en esta tarde y noche. Así que les pedimos, por favor, que pongan sus micrófonos en silencio. 627 personas ya esta tarde. Alfredo, ¿cuáles son tus primeras reacciones? ¿Cuán inteligentes hemos sido para enfrentar el contexto de esta pandemia? Bueno, yo voy un poquito atrás. Quiero regresar al tema de la definición de inteligencia colectiva. Decir solamente que la inteligencia colectiva se basa en una inteligencia individual más valores. Y en esta inteligencia colectiva, yo creo que ha habido todos los casos de corrupción que nos han dado. Me dicen a mí que la inteligencia colectiva de mucha gente es muy pobre.
es extremadamente pobre. Esa inteligencia colectiva donde no existe, simplemente me antepongo yo ante la necesidad de las otras personas. Entonces, una primera reacción sobre la inteligencia del ecuatoriano. Vean aquí un ejemplo, con el caso de la corrupción, de cómo la personalidad, cómo aspectos culturales pueden llevarnos a decir, a no darle importancia al hecho de robar en un momento de crisis. Una de las cosas más grandes que me ha afectado a mí el Ecuador es ver este grupo de gente que se ha comportado así. Bueno, pero no podemos decir que son todos. Existen muchos ejemplos también pues, a nivel de la población en que se ha visto solidaridad, se ha visto unión ciudadana, se ha visto cómo se han movido los grupos sociales en los barrios. Me gustó, sin dar nombres, me gustó la acción de un cierto delegado del gobierno que fue a recoger los cadáveres y estuvo junto con la gente en momentos difíciles. Pues creo que podría también destacar la acción del gobernador en este sentido, el gobernador del Guayas que ya renunció. Es decir, ha habido también acciones inteligentes que se han dado, pero también acciones no inteligentes. Por otro lado, a nivel político, yo quisiera destacar otra característica de la inteligencia de los ecuatorianos. Hay cosas positivas, pero hay unas cosas en las que tenemos que seguir mejorando. Y una de las cosas en las que podemos seguir mejorando está en la falta de consensos, en la discusión por la discusión. Entonces, ha habido, yo creo que muchos debates, y muchos de ellos intrascendentes, que los he escuchado día a día en los medios de comunicación, yo me conecto siempre, ¿no? Y esto me lleva a mí a una característica de la inteligencia del ecuatoriano, ¿no? Que yo podría decir que por lo menos en el sector político, el ser inteligente requiere probar que el otro está equivocado. En el político, por lo menos, yo para probar que soy inteligente tengo que estar en desacuerdo. Entonces, vuelvo a la definición de inteligencia colectiva como fundamentada en valores de inteligencia individual. Estos valores deberían de ser un valor de cohesión social, de empatía, de saber lo que necesita el otro, del saber cuál es el bien común, del saber hacer silencio y tratar de unirme a un proyecto que es de bien común. Uh-huh. Si vemos, por ejemplo, Máximo, ¿querían reaccionar con algo? Sí, no Sí, reaccionar, sino complementar la idea. Muy bien. A ver, de acuerdo con Alfredo en aquello de que parecería ser que hay individuos ecuatorianos que hacen poca expresión de unos valores de cooperación y de integración social, y por lo visto privilegian en su vida, en su propia biografía, más bien unos valores de egoísmo y de aprovechamiento deshonesto de circunstancias de tragedia como la que se vive. Entonces, ahora yo me pregunto, ¿son muy pocos esos individuos? Yo esperaría que fueran pocos, pero me temo que no sabemos. Lo que sí sabemos es que hay un sistema educativo y una escala de valores socialmente admitida como válida que le enseña sistemáticamente a la población ecuatoriana que el hombre es por naturaleza racional y egoísta. Ser egoísta en esa perspectiva, en ese paradigma, no es un defecto, es una virtud. Entonces, anteponer los intereses personales a los intereses colectivos aparece en esa perspectiva como el resultado de un proceso formativo de personas que se comportan siguiendo ese principio. El principio de que el ser humano, al fin y al cabo, es por naturaleza egoísta. Y entonces el afán de lucro, por ejemplo, se convierte en una justificación general, en una ideología aceptada por todos. Ahí tenemos nosotros un problema educativo de primer orden.
¿cómo estamos formando a los niños en la educación inicial? A los niños y a las niñas. ¿Cuáles son los valores que tienen internalizados los docentes y las docentas cuando tengan que actuar, que interactuar con los niños y las niñas? ¿Ves? Ahí tenemos un problema de primer orden y un problema que no se resuelve discutiendo si el presupuesto es tal o cual, para tal o cual programa, sino cuál es la noción que va a informar el proceso formativo. ¿Cuál es la noción? ¿El ser humano es por naturaleza egoísta? ¿Dejamos ese asunto solo para los filósofos? ¿O hacemos de ese asunto un asunto de valoración, de escala de valores nacional? ¿Ves? Ahí tenemos un problema educativo de primer orden, que normalmente no asumen ni los docentes, ni los programadores, ni los planificadores del desarrollo educativo del país. Pero es lo que podría darnos una llave. ¿Para qué? Para que en el futuro podamos razonablemente obtener otro tipo de individuos que hagan ese balance entre lo personal y lo colectivo, que exige un cierto razonamiento no meramente egoísta, ni exclusivamente egoísta, mucho menos, sino más bien un balance entre los intereses personales que legítimamente pueden ser asumidos como válidos por la sociedad y los intereses colectivos que también legítimamente deben operar socialmente. Entonces, a mí me parece que eso es algo clave, que no sé si tendremos oportunidad como para discutirlo un poquito. Vayamos entrando un poco en el ámbito educativo propiamente. Como todas las personas que estamos aquí sabemos, a raíz de la emergencia sanitaria y de la emergencia del estado de excepción a nivel nacional, se tomó la decisión de cerrar ciertos servicios sociales básicos. Entonces, en el caso de la educación, más o menos tenemos 4.600.000 niños y niñas y adolescentes en el sistema educativo, en la educación inicial, en la general básica y en el bachillerato, en todo el país. Cuando empieza la emergencia, el régimen Costa estaba en periodo vacacional, el régimen Sierra estaba empezando su segundo quimestre. Luego también se toma la decisión casi de manera inmediata de cambiar, digamos, de la modalidad presencial, que es la que hemos tenido durante todo este tiempo en el sistema educativo, a una modalidad a distancia virtual, aprender en casa, se dice. Lo mismo ocurre, algo muy parecido ocurre en el sistema también de los institutos técnicos superiores y de las universidades y escuelas politécnicas, que entran definitivamente a una modalidad, digamos, a distancia, virtual, etcétera, etcétera. En esa decisión, digamos, ¿cuán inteligente es? Digamos, ¿cómo valoran ustedes esa decisión de haber cerrado, digamos, de los servicios sociales, en este caso los servicios sociales básicos de educación, y de cambiar de manera inmediata a la educación a distancia en casa o virtual en algunos casos? Y también, ¿cuán inteligente creen ustedes, por ejemplo, que ha sido asumir, por un lado, el Estado central la decisión de responder como Estado central a la catástrofe, pero posteriormente de darle la responsabilidad a 221 municipios que hay en el país de tomar las decisiones ya de lo que se conoce en este contexto como la nueva normalidad, o pasar del confinamiento obligatorio al distanciamiento y todo este proceso de semaforización que va a tener también implicaciones para el sector educativo. ¿Cómo valoran ustedes lo que han sido ese tipo de decisiones, las implicaciones que tienen, los desafíos que presentan, digamos, en el contexto actual y hacia el futuro? Alfredo.
Bueno, regreso, antes de contestar a tus preguntas, regreso a algo de Máximo, ¿sí? Hay problemas efectivamente que son invisibles. Y este problema en educación inicial, el problema de la falta de valores, el egoísmo, yo creo que es un problema invisible. Digamos, un problema invisible es un problema en que ni siquiera se lo tiene en el radar de que existe, ¿no? Es un avión que no lo detecta el radar. Y se refuerza luego en la educación primaria con los niveles de competencia, con el primero de la clase, el segundo de la clase. Bueno, en fin, yo creo que tenemos que hacerlo visible, tenemos que poner nuestra voz en alto y decir que este problema existe, y como educadores y educadores aquí, tendremos que enfatizar la importancia de los primeros años de vida para que estos valores cambien, para que seamos una sociedad colectiva. Mire, yo creo que hay unas medidas del gobierno que fueron buenas, la medida de descentralizar ciertas responsabilidades, dárselas a los municipios. Yo primero creo que estaba en la ley, pero más allá de eso, yo creo que fue una movida estratégica del gobierno central, dado que era imposible para una instancia central el poder tomar responsabilidad de lo que sucede localmente. Entonces, más allá de esta decisión, que yo creo que fue también política, es una decisión lógica e inteligente para que desde el nivel local se asuma y se resuelva ciertas cosas que obedecen a la realidad local. Sobre el tema de cerrar centros educativos, yo creo que es una idea apropiada, una idea correcta. Se lo ha hecho también aquí en Canadá. Se han cerrado los centros infantiles y se han cerrado las escuelas. Y el regreso a las escuelas va a ser muy lento. Se espera para recién noviembre, quizás, que regrese la mitad del alumnado a la escuela, no toda la escuela. Entonces van a ir tomando turno por día. Entonces, hay acciones que yo creo que son también positivas e inteligentes de parte del gobierno. Máximo. A ver, yo diría que la ciudadanía ecuatoriana, este rato, ya que tenemos tiempo cada uno en su casa, debiéramos aprovechar para pensar un poco más que lo que ordinariamente hacemos, a veces incluso por falta de tiempo. La gente profesional, por ejemplo, Se congeló Máximo. ¿Se congeló? ¿Ustedes lo escuchan o no? No. No, se ha perdido la señal. Bueno, buenas tardes. Quisiera aprovechar un ratito para, mientras está Máximo congelado y regresa, se descongela, para dar algunas opiniones que han tenido los participantes. a ver, ya. Ahí está Máximo. Pero dale, Caterina. Máximo, estaba aprovechando que se fue la señal para explicar las opiniones que tienen los participantes, ¿no? Los que nos están acompañando. Bueno, estaban muy agradecidos con la reunión. Hablan mucho de que esta inteligencia colectiva de la que hablaban es pobre realmente, y que si esto será un problema político o un problema social. Están apenados por estos problemas en los valores morales que existen en el país, lo consideran como la peor pandemia, degradación de los valores, ¿no? Y también una de las preguntas que han puesto, quisiera que la retomen más adelante, ¿cómo debe asumir el docente esta pérdida de valores para la formación en la primera infancia? Quizás eso podríamos hablar más adelante. Continúe, Máximo. Ok. Bien, ya que aprovecharon de mi ausencia. Sí. A ver, ya no me acuerdo por dónde iba, pero me imagino que iba por el lado de que deberíamos aprovechar las circunstancias para pensar en las cosas que ordinariamente no tenemos demasiada oportunidad de pensar, porque iba yo preguntando, ¿cuántos docentes
de los 644 que nos acompañan, ¿cuántos de estos docentes viven de un solo trabajo? ¿Y cuántos tienen múltiples trabajos, múltiples empleos, para hablar con más propiedad? Entonces, ¿cuánta gente hace una jornada ordinaria que le deje tiempo para su labor de formación profesional? Ahora que se habla de educación a lo largo de toda la vida. En la vida de los docentes en el Ecuador, ¿cuánto tiempo tienen nuestros docentes para hacerse cargo de esa labor de formación permanente? ¿Cuántas facilidades reciben de sus medios, de los medios en donde trabajan? Por ejemplo, de las escuelas, como instituciones, como organizaciones, ¿ya? Como unidades productivas de un servicio. En las escuelas, en los colegios, en las universidades mismo. ¿Cuáles son las facilidades que tienen los docentes? Entonces tenemos nosotros ahí este rato que aprovechar un poco, ¿sí? Y preguntarnos, por ejemplo, qué tan buen negocio le resulta a la sociedad ecuatoriana esa política de sistemáticos ajustes y reducción de los gastos y las inversiones públicas en servicios sociales básicos, como el de educación. Mientras ocurría la pandemia, yo creo que aprovecharon para deshacerse de un buen número de profesores, por ejemplo. Y antes de la pandemia, esa era una política que se venía aplicando desde hace tiempo, no es cosa de este gobierno, no estamos criticando una política de este gobierno, sino una política estatalmente constituida en las décadas anteriores, que ha hecho de la educación un campo en el cual, si es posible, hay que ahorrar. ¿Por qué? Porque después de todo es un gasto. Entonces, ¿cuán inteligente ha sido eso? Creer que si reducimos el gasto en educación, vamos a la larga a salir ganando. Entonces, ahora estamos viendo los resultados de eso. Y la otra cosa es que quisiera aclarar algo respecto a alguna de las observaciones de los oyentes u observadores. Aquello de los valores morales que se están perdiendo. No es que se están perdiendo. Sociológicamente hablando, el egoísmo es un valor moral que si tú lo enseñas como virtud, se convierte en un indicador positivo para la gente que se forma en ese criterio. Entonces, sería bueno que tuviéramos en cuenta que de lo que estamos hablando aquí es de los valores socialmente constituidos. Entonces, ¿qué hacemos con el egoísmo? Habría que decir. ¿Cómo construimos una ciudadanía que sea diferente a la que estamos acostumbrados? ¿Cómo superamos la viveza criolla? Como una conducta socialmente justificada y casi que felicitada. Entonces, hay gente que es criticada porque ni siquiera sabe robar cuando es funcionaria pública. Ni siquiera ha sabido tapar lo que roba. Y en cambio los que tienen éxito en ese sentido son admirados, no son censurados socialmente. Los vecinos no le quitan el habla, no le quitan el saludo. Muy poca gente recibe el castigo moral de la sociedad. Y cuando mucho lo que vemos a veces es, como ahora, unos cuantos juicios que se empujan en medio de un despliegue mediático que hace más bien pensar en que ahí hay una especie de maniobra política. Máximo y Alfredo, conversadores de esta noche, si las inteligencias son una construcción social y hay unos ciertos factores, digamos, que intervienen, si no es una construcción natural, como ha dicho Máximo tampoco, sino que se construye socialmente, a mí me preocupa particularmente, digamos, los efectos que de manera inmediata esta pandemia van a tener sobre las inteligencias en el caso ecuatoriano. Y particularmente, digamos, en las inteligencias de niños, niñas, adolescentes y jóvenes. Digo esto ¿por qué?
porque los estudios que se están realizando sobre los efectos y los impactos que la pandemia tiene en el caso del Ecuador nos dicen, por ejemplo, que el número de personas viviendo en situación de pobreza aumenta significativamente durante estos 3 meses, que el número de personas o de hogares viviendo en pobreza extrema se incrementa de manera significativa. Se dice con cifras del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social que a la fecha de hoy, solo en empleo formal, hemos perdido 270.000 empleos formales y que se ha precarizado aún más el trabajo informal del que dependen muchísimos, la mayoría de los hogares en el caso del país, en el caso concreto de ciudades como Guayaquil, como Machala, como Esmeraldas, como Milagro, etcétera, etcétera. Por otro lado, como se ha mencionado, se toma una decisión que suena inteligente, que es, digamos, y que la han hecho muchos países, que es este cambio de la modalidad presencial, por ejemplo, en el caso del sistema educativo, a una modalidad a distancia o virtual. Sin embargo, cuando uno revisa, por ejemplo, las últimas encuestas nacionales, resulta que a nivel rural, los hogares con acceso a Internet son de apenas el 22 o 23%, y a nivel urbano, en promedio, un 50%, es decir, que hay una brecha enorme. Entonces, ¿qué va a pasar, por ejemplo, con esos 4.600.000 niños y niñas y adolescentes, de los cuales una buena parte de ellos vive en zonas donde no tienen el equipamiento necesario ni la conectividad, digamos, para asegurar un esfuerzo educativo? Entonces, mi pregunta es, ¿les preocupa a ustedes qué efectos va a tener esta pandemia y las respuestas que estamos dando en las inteligencias de nuestros niños, nuestras niñas, nuestros adolescentes, nuestros jóvenes, de la sociedad en general, o no les preocupa tanto? ¿Deberíamos preocuparnos y ocuparnos de este tema en este contexto actual, o deberíamos esperar, digamos, que las cosas se resuelvan y que lleguemos más o menos más pronto, más tarde, a esto que se conoce como la nueva normalidad, y que las piezas se pongan en orden? ¿O creen ustedes que sí amerita hacer algo en este momento? Alfredo. Bueno, yo primero quisiera poner esto de aquí en contexto. Yo no le echaría la culpa de lo que viene al COVID solamente. Yo creo que hay una responsabilidad más estructural que viene de atrás. Y uno de los ejes de esta responsabilidad estructural tiene que ver con la inteligencia del ecuatoriano, tiene que ver con la inteligencia global. ¿Sí me escucha, verdad? Sí. Ya, entonces primera consideración es esto de aquí yo creo que es algo global. Pero con relación al COVID, efectivamente va a haber consecuencias graves, más graves, se va a agravar la economía. Va a haber mayor pérdida de empleos, es decir, todos los factores de riesgo que pueden afectar el desarrollo y el desarrollo de la inteligencia van a verse afectados. Pero aquí en esta situación del COVID y en esta situación coyuntural actual, yo quisiera diferenciar entre dos cosas, ¿no? La primera es cuáles son los grandes riesgos que estamos teniendo actualmente, ¿verdad? Todo lo que hemos discutido, todos los factores de riesgo, incluidos los económicos. Pero al mismo tiempo yo quisiera hablar de las oportunidades que nosotros tenemos en este escenario. Me pregunto yo, el hecho de que están saliendo a la luz tantos casos de corrupción, ¿significa una oportunidad para nosotros para visualizarlos, para conocernos mejor? Yo hago votos para que la sociedad en general, los sistemas educativos, tomen conciencia de lo que ha pasado, de la vergüenza nacional e internacional que representa todos los casos de robo y latrocinio que se han dado. Debemos nosotros de sacar las experiencias que debemos de sacar durante esta etapa, que coyunturalmente ha sido una etapa COVID,
pero que no es la razón de fondo de los problemas que tenemos, insisto. Bueno, de acuerdo con Alfredo en atribuirle las causas que tendría la situación actual, no solamente a los actores políticos o sociales que coyunturalmente están involucrados, porque en general la sociedad ecuatoriana tiene unas características que ha venido conformando a lo largo ya de casi 200 años de república. Como ecuatorianos les toca a cada uno de los ecuatorianos y a cada una de las ecuatorianas, les toca hacer conciencia de que ya casi son 200 años de un proceso de desarrollo político del Estado ecuatoriano, de la sociedad ecuatoriana. Entonces sí, ¿qué ha pasado con el Ecuador? Cuando hablamos de la inteligencia colectiva, ¿se acuerdan? ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de un sujeto, la sociedad ecuatoriana, histórico. Así como la inteligencia individual permite construir biografías personales, proyectos de vida individuales que se desenvuelven en un contexto, asimismo, la inteligencia colectiva lo que permite es construir historia, genealogías sociales. Entonces, hay cosas que el Ecuador las tiene presentes, hay cosas que han sido materia de conflictos durante décadas y décadas, y hay cosas nuevas que están emergiendo, ¿no? La última brecha, la brecha tecnológica, el hecho de que unas partes de la sociedad ecuatoriana tienen acceso a Internet y otras no las tienen, y el gobierno dicta una medida general sin hacer primero el diagnóstico respectivo, que parece elemental. Lo primero que te enseñan en planificación, en cualquier universidad, hasta en el colegio enseñan eso ya. De que para tomar una medida, lo primero que debe hacer es un diagnóstico. Una medida como esa debió ser precedida de un diagnóstico. No, bueno, primero lanzo la medida y después me doy cuenta, uy, pero la gente no tiene internet, ¿y ahora qué hago? Felizmente el Ecuador no está poblado solo por ese tipo de genios de la planificación educativa y del gobierno nacional, sino que también está poblado por gente como esas profesoras, esos profesores que están haciendo en el agro, que han sido reporteadas incluso por los medios. Yo me imagino que esos son como ejemplos, que muchísimos, yo conozco cientos o miles de profesores que desde hace décadas hacen eso, y que en la época de la pandemia no han dejado de hacerlo. Y eso es admirable en el sentido de que revela un proceso formativo. Hay una profesora a la que le regalaron una moto, le donaron una moto, porque se enteraron por algún noticiero de que ella iba en bicicleta, creo, o iba caminando, o iba en mula, o lo que sea. El asunto es que ella vendió la moto. ¿Para qué la vendió? No fue para poner un negocio. Fue para fortalecer con materiales los procesos educativos que ella estaba atendiendo personalmente. Bueno, ahí tenemos, Alfredo, un caso que deberíamos, toda la docencia debería, como decir, analizarlo con detenimiento. ¿Qué significa un comportamiento así, mientras 10 minutos después en el mismo noticiero nos hacen saber que le están robando las medicinas a los enfermos del IES, que le están robando al Estado los impuestos que no pagan por importar bajo la protección de una ley de discapacidades unos autos de lujo? ¿Ves? Entonces, ¿cómo los medios pueden influir en esto? Sí, canalizando un poco la atención con menos sensacionalismo y con más espíritu de cultivo de valores positivos, de valores colectivos que atienden en plena emergencia algo que siempre debió ser atendido. Así que a mí me parece que sí tenemos entonces ejemplos y contraejemplos. Tenemos entonces una situación en la que
en la que ni todo está perdido ni todo está ganado. Y nos toca, sí, nos toca salir adelante considerando que el Ecuador tiene una situación que históricamente ha sido de creciente desigualdad social, económica y política. Máximo. De desigualdades también culturales. Todo ese asunto de los indígenas, de los afro, todo ese asunto de las mujeres, todo ese asunto del LGTBI, etcétera. O sea, hay toda una serie de cuestiones de orden social, étnico, que políticamente no siempre han sido resueltas y que económicamente están todavía por tratar. Lo bueno de hablar con ustedes dos es que calman mis angustias. Y eso es bueno en una conversación, porque entonces yo estoy un poco ansiosa y con unas ciertas angustias existenciales, pero cuando los escucho hablar con tanta serenidad, reflexión, argumentos, entonces digo, bueno, no todo está perdido, como dice Max. En España, angustia es su nombre, ¿eh? Doña Carolina Angustia le vamos a decir. Sin embargo, quiero insistir un poco más con ciertos temas. Se dice que los primeros 1000 días en la vida de un niño o una niña son días críticos, de suma importancia, para su desarrollo, para su inteligencia, tanto individual como colectiva. Sin embargo, entonces a mí ahí me surge la angustia un poco. Llevamos 120 días primero pongamos las cosas en contexto. Se dice que el 80% más o menos de niños y niñas que están entre 0 y 4 años no asisten a ningún servicio de desarrollo infantil, que son educados, digamos, atendidos y educados dentro de sus casas. Número 1. Número 2, casas que en este momento, digamos, hogares que en este momento están pasando, digamos, han pasado en un periodo de confinamiento obligatorio y en condiciones de hacinamiento, en muchos casos, de pobreza, de pérdida de sus ingresos laborales, de incremento, digamos, de los niveles de violencia, contra la niñez, contra niños y niñas, pero también violencia basada en género. Las amigas de los movimientos de mujeres reportan, por ejemplo, que entre enero, febrero y hasta el 2 de marzo hubo 17 feminicidios, mientras que a partir del 2 de marzo al 2 de abril, al 2 de mayo, al 31 de mayo, hubo 47 feminicidios en el Ecuador. Entonces, ese es el contexto de estos hogares donde estos niños y estas niñas de 0 a 4 años, digamos, en buena medida están. Por otro lado, los servicios infantiles de atención y educación están cerrados. Y por otro lado, el Ministerio de Salud Pública, digamos, para atender la emergencia por COVID, tiene que, digamos, dejar de hacer muchas cosas que tienen que ver con la salud, en este caso la salud materno-infantil, las inmunizaciones, la nutrición, etcétera, etcétera. Entonces, mi pregunta es, ya llevamos 120 de esos 1000 días. Si esto se extendiera hasta finales de año o más, por ejemplo, ¿qué efectos tendríamos, por ejemplo, en esta generación de niños y niñas cuyos primeros 1000 días han sido, digamos, 1000 días en este contexto de absoluta dificultad y privación? Por un lado. Entonces, ¿eso les preocupa a ustedes si le hacemos un zoom a esa situación o ustedes van a calmar también mi angustia? Bueno, déjame verlo. No es una respuesta fácil, esta de aquí. Porque yo creo en primera instancia que todo depende del tipo de hogar, de las condiciones características del hogar. Sí, claro, hogares más hacinados, hogares urbanos, hogares más pobres, tendrán quizás más condiciones internas de riesgo debido a todo esto, ¿no es verdad?
pero quizás no es la generalidad, quizás no son todos los hogares. Yo he conocido familias que la pandemia ha sido una oportunidad para que el padre se involucre más y para que se fortalezcan los vínculos entre los padres y los niños, ¿verdad? Yo me atrevo a decir que muchos niños van a ser afectados. Yo me atrevo a decir eso. Niños que viven en condiciones de hacinamiento grande por la pobreza, yo creo que sí van a ser afectados. Yo creo que va a haber un retraso en todas las áreas, especialmente en el área social, de desarrollo social, especialmente en aquellos niños que están entre los 1 y 2 años y medio, ¿verdad? Cuando empiezan a perder el miedo o le tienen más miedo a los extraños durante esa época, ¿no? ¿Qué va a suceder con esos niños? Sí, yo sí me quedo preocupado con eso, pero al mismo tiempo yo diría, no quiero generalizar. Existirán hogares que sí podrán salir adelante y hogares de pocos recursos, simplemente por la capacidad que tengan los padres para lograrlo. Bueno, pues. Solo de una vez coloco la pregunta, porque me gusta digamos, esos matices que hace Alfredo, pero para Máximo y para Alfredo, ¿qué hacemos para lograr eso? Para que esos matices, digamos, le den una cierta esperanza a este panorama, tal vez, o esta visión un poco pesimista que yo tengo. Máximo. Ya. Y, a ver, yo creo que hay que ser realista en el análisis de lo que tú has preguntado, para obtener una respuesta que, como dice Alfredo, debiera ser muy matizada, muy respetuosa de la diversidad de realidades sociales que existen en el Ecuador. Si ya de por sí solo el 20% de los niños en ese periodo de la vida, que es probablemente el más importante de la vida humana en general, y que dicho sea de paso, es estúpido lo que hacen la mayor parte de los gobiernos, no solo del Ecuador, de no hacer de ese periodo el objeto principal de las políticas públicas. Por lo tanto, el más atendido, el más financiado, el más reforzado por todos los medios. Desde hace mucho tiempo que se sabe que en ese periodo es crítico porque es cuando se forma el conjunto de capacidades que en el individuo la sociedad puede cultivar. Entonces, el cultivo es en ese momento. No se puede reemplazar ese cultivo después. La escuela, el colegio, la universidad no van a hacer lo que se debió haber hecho durante ese periodo, los 3 primeros años. Entonces, es estúpido ya de por sí no priorizar ese tipo de políticas destinadas a ese, y el hecho de que solo el 20% sea beneficiario de esos programas que mal que bien existen, ya de por sí habla de que para la mayoría de la población, la pandemia no va a significar algo así como la hecatombe de la vida. En cierto modo va a ser la continuación de algo que no les convenía, pero que tenían que asumir y soportar. Es más, si la inteligencia colectiva de familias, vecindades, sectores sociales, pobres, técnicamente pobres extremos o pobres a secas, si la inteligencia colectiva les alcanza por la experiencia, no por la acción educativa de los aparatos educativos del Estado, sino por la acción educativa de la convivencia entre la gente, bueno, probablemente incluso se den algo así como modos de aprovechar positivamente las condiciones de pandemia. No va a ocurrir lo mismo con los hogares de clase media, que tampoco hay que dejarlos de lado.
los cuales viven en otras condiciones, más integrados en los servicios públicos, en los servicios estatales, en los servicios privados de salud, educación, vivienda y etcétera. Y entonces sí, este rato están viviendo una situación muy difícil. Yo creo que los sectores medios están sufriendo más, como decir, en este contexto, ¿no? De la educación de los chicos, de la educación de los más chicos. Y eso sí habría que estudiarlo bonito, para ver qué tipo de crianzas se están como renovando o se están continuando en los sectores sociales ecuatorianos, que la gente demagógicamente puede pensar, ah, si antes estaban mal, pues como son pobres ahora van a estar peor, simplemente. Puede que estén peor en unos sentidos, pero pudiera ser que encuentren algo así como situaciones de mejoría en otros sentidos. Hay que estar alerta. Doña Angustias, no se me angustie. Bueno, para mal de muchos, consuelo de tontos, dice, pero estoy viendo el chat y hay alguna gente que comparte mi angustia. Pero para salir de eso, entonces quiero que entremos un poco al bloque final de esta conversación. Y entonces, a partir de este rico diálogo, de los matices que ustedes han presentado en esta conversación, que podamos hacer una reflexión en voz alta y compartir las ideas que ustedes tienen respecto a qué, digamos, qué podemos hacer desde esta mirada, desde esta conversación que hemos tenido hoy, qué ideas, por ejemplo, para fortalecer, para mejorar la educación, sobre todo la educación en primera infancia. ¿Qué podemos hacer en este contexto y posteriormente? Por ejemplo, hay algunas personas que están preguntando desde el chat qué estrategias utilizar para poder apoyar a las familias desde las escuelas en el contexto actual, ¿no? Cómo trabajar, por ejemplo, con estas mujeres, madres, sobre todo, que se convirtieron, digamos, doblemente ahora en las educadoras de sus hijos, porque son las que tienen que acompañar los procesos formativos y estar con ellos y ellas trabajando desde casa, ¿no? Entonces, ya no estás en los 1000 días, ¿eh? Ya la escuela es después de los 1000 días. Sí, por eso digo. Sí, pero digo, en el contexto de los 1000 días y en los contextos también de niñez y adolescencia y de los jóvenes también, ¿no? Fíjense ustedes que uno de los programas también que ha sido afectados en este momento es el programa de la alfabetización y la posalfabetización, que de alguna manera estaba orientado a mujeres y hombres jóvenes de 15 años y más, en contextos vulnerables. Entonces, se habla, por ejemplo, que una de las cosas que los hogares podrían tener como estrategias de afrontamiento es el incremento de trabajo infantil y juvenil, etcétera, etcétera. Entonces, pongámonos en la positiva, digamos. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué orientaciones podemos compartir con las 606 personas que están aquí esta tarde y noche, y como para ir cerrando ya nuestra conversación? Máximo. A ver, si quieren... Gracias, Alfredo. En Canadá son así, todo atentos, cordiales. Sí, no como en Estados Unidos, que son de otra forma, ¿sí? Sí. Bueno, entonces, a ver, yo diría que para que esos 1000 días de la vida de cada ecuatoriano y cada ecuatoriana, hablando nacionalmente, ¿sí?, pudieran ser diferentes en un sentido de mejor, tendríamos que tener políticas que preparen a la gente antes de esos 1000 días. Porque ya cuando te toca, tú improvisas. Creo que aquí varios hemos sido papis o mamis, ¿sí? Y sabemos que, a ver, para lo más de manejar un vehículo, exigen un curso, un examen, o sea, una serie de requisitos para darte una licencia de manejo. Pero para darte una licencia de matrimonio, solo te piden la cédula.
Aquí nadie se capacita para ser papi. La escuela no lo hace, el colegio tampoco, la universidad peor. ¿Quién capacita a los papis y a las mamis? Nadie. Entonces, ¿cómo podemos hacer que cada individuo ecuatoriano pueda, a lo largo de su vida, antes de ser papi o antes de ser mami, ¿ves?, adquirir capacidades paternales y maternales? ¿Cómo hacemos para que el Estado, el sector privado, el tercer sector, las organizaciones, el voluntariado, que todo el mundo entienda, ¿no?, ¿verdad?, y haya un consenso de que tal política es necesaria? Porque es una política formativa, que sería transversal a todo el sistema educativo, a todo el sistema de salud y a todo el sistema de políticas sociales y económicas, porque todo eso ha de ser financiado. No puedes pretender tener padres responsables cuando simplemente les has dado licencia para ser padres y no les has exigido ningún proceso formativo en particular. Entonces, yo creo que ya es hora de ir poniendo las cosas en su contexto más general. Y así como hace un rato decíamos que hay los problemas invisibles del egoísmo y los valores, y etcétera, así también este es un problema más o menos escondido. Esto no se discute. Entonces, es como que discutiéramos, ¿qué hacemos esos 1000 días? Y empezamos a decir, hay que hacer un programa un programa esto otro, un programa esto otro. ¿Y quién va a poner en práctica ese programa? ¿No serían los papis? ¿No serían los trabajadores sociales? ¿No sería el personal de educación inicial? Entonces, ¿cómo hacemos con los docentes? Los docentes se han criado de otra manera, soportando a papis que no han sabido qué hacer con ellos. Y le han dicho, anda a jugar a la calle. En los sectores populares, así. La calle es el sitio en donde se crían los hijos. La casa es el sitio en donde cuando muchos comen, cuando muchos duermen y pocos sociabilizan. Los 1000 días aquellos, alguna vez hicimos con Alfredo una investigación chiquita por ahí por el Guasmo y nos fijamos en el medio ambiente familiar como condicionante de los desarrollos de inteligencia tal como la entendíamos por allá por los años 80 o 90 en ese sector social. Interesante. Pero entonces, ¿qué decíamos? Deben haber programas de capacitación para que los padres de familia, las madres eran en la práctica, aprendieran las técnicas de la estimulación temprana. Nos parecía, por ejemplo, que estimulación temprana es algo así como el cultivo de las distintas inteligencias. Pero eso requiere capacitación. No es algo que tú puedas improvisar y diciendo al mismo, mueve la patita así y ya está. Así no es. Es un poco más la comprensión de lo que es formar un ser humano. Y la madre y el padre deben tener eso, en lo posible compartido. Pero ya sabemos que en Ecuador el nivel de, el porcentaje de hogares de jefatura solo materna es muy alto. Tenemos problemas especiales, por lo tanto, en ese conjunto de políticas que tendrían que atender ya los 1000 días efectivos. Y tendría que ser una prioridad. Y eso tendría que tener un presupuesto adecuado. Y tendría que ser bien pensado y bien consensuado, de tal manera que pudiera ser bien evaluado socialmente. Y Profe, te tomamos la palabra. Vamos con Alfredo. Bueno, primeros 1000 días. Yo estoy de acuerdo con Máximo, la importancia de los programas para padres desde antes del nacimiento. Es verdad, hay que empezar desde allí. En Cuba, por ejemplo, comienzan con mujeres adolescentes en la escuela, estudiantes de 13, 14 años, midiendo la presión arterial de las futuras madres para tratar de identificar con oportunidad posibles casos de preeclampsia a futuro. Así se puede comenzar. En el Ecuador comienza, si hablamos de los primeros 1000 días, empieza con una mala calificación desde el inicio, porque tenemos un elevadísimo número de niños con bajo peso al nacer. Entonces ahí hay una seria limitación para el desarrollo de la inteligencia futura. Y después le sumamos la desnutrición. Entonces, en Ecuador hay muchísimas cosas por hacerse. Entonces, nombro una que es programas para padres,
estoy de acuerdo. Nombro a otras para ser un poquito coherente con lo que hemos tratado esta noche. Son programas también de formación para maestros. Yo creo que estos deben de llevar a la reflexión de los maestros para que ellos hagan visible lo que son los ciertos valores. Cosas tan sencillas como estas, ¿verdad? Para nosotros no nos pasan, no la entendemos nosotros como un antivalor, pero sí lo son. Antivalores, por ejemplo, antivalores copiar en clase, ¿verdad? ¿Y quién de nosotros no copió cuando estuvo en la escuela primaria y secundaria? ¿Verdad? Ese es un antivalor. Antivalor es faltarse la fila, no respetar la fila. Son pequeños antivalores, pero más allá de esto, que son comportamientos puntuales, yo creo que la formación de maestros debe de orientarse a una pedagogía que lleve a que faciliten en los niños la construcción de democracia. Democracia significa saber y sentir lo que el otro está pensando y sintiendo, y ponernos de acuerdo, llegar a un consenso. Entonces, cuando construimos una pedagogía para la democracia, y hay muy buenos ejemplos sobre esto en Finlandia y países escandinavos, una pedagogía para la democracia hace que los niños tengan voz, que los niños se expresen, que los niños sepan escuchar, que los niños sepan tener distintos puntos de vista. Es exactamente lo que decía Máximo. Él hablaba del egoísmo, ¿no? que viene desde nuestra raíz, quizás. Entonces, esta es una forma de construir unos niños no egoístas, sino que niños que trabajen por un proyecto global, por un proyecto nacional. Pero este proyecto debe de pasar por una pedagogía, y en esta pedagogía los maestros deben de asumir estos valores. ¿Cómo se lo hace? No es sencillo. Pero primero, el primer paso es identificar que muchas de las acciones, comportamientos que nosotros tenemos son en realidad antivalores. Ok, no sé si Caterina, si nos apoyas, o Marina, con algunas de las preguntas que tengamos de participantes. Más que preguntas han sido aportes y comentarios a favor de lo que se ha estado comentando, ¿no? Que ha estado muy interesante, que hemos, de esta manera, con este tema que se ha tratado, se ha capacitado, ellos han mejorado sus conocimientos, y también pues hablaban en algún momento de redes de apoyos que se pueden construir de forma entre la familia o la comunidad para poder apoyar al desarrollo infantil de manera general, ¿no? Eso por allí, hay muchísimas felicitaciones también. Sí, también entre los comentarios pues habían preguntas dirigidas o comentarios dirigidos a esto de los niños, sí, o las situaciones de extrema pobreza, pero que a eso se añade la orfandad a partir de esta pandemia de COVID. Entonces, creo que como decía Máximo, para muchas situaciones la pandemia no es una diferencia, sino probablemente una continuidad de esta problemática de problemáticas que ya existían y que a lo mejor no han tenido un buen diagnóstico, una buena, no sé, una buena dirección. Sin embargo, creo que probablemente como docentes o como personal que estamos en contacto con los niños o con las familias, sería desde ya una buena oportunidad de empezar a levantar esta información de cuál es la realidad de nuestros niños. Y creo que algo que hay que rescatar de todo esto tan interesante es que, finalizando también con lo que decía Máximo, sí, a nadie se le enseña cómo ser papá o cómo ser mamá, y se va aprendiendo probablemente en el camino y de lo que he visto a mi papá, a mi mamá, a alguien en mi familia. Pero creo que es la oportunidad que tenemos todos los que trabajamos con niños de empezar a salir de nuestra zona de confort y de pensar, yo soy psicólogo y trabajo desde lo psicológico, yo soy docente y yo enseño lenguaje, yo soy docente y yo enseño matemáticas. No,
Y creo que es algo en lo que insiste mucho Casa Grande y en esta maestría en desarrollo temprano, es empezar a vernos involucrados en el desarrollo integral de los niños. No es solamente que a mí me corresponde hacer esto porque para esto fui preparado. Y creo que la labor del docente va más allá de enseñar. De alguna manera nos hemos preparado, sí, para enseñar algo específico, pero ahora es cuando se ve la contención y el apoyo y la ayuda que podemos dar a estos padres de familia que no han sido formados para ser padres, que han ido siendo padres en el camino, pero que de alguna manera, a pesar de sus errores, también tienen aciertos y que por ahí los podemos coger, que por ahí los podemos enganchar. Creo que ahora la labor, más que enseñar algo específico a los niños, es precisamente trabajar con la familia, por la familia, para el desarrollo integral de los niños. Y pues creo que esta es nuestra labor a partir de ahora. Bueno, ustedes saben que tengo muchos defectos, pero amo dos cosas, la puntualidad al inicio y al final. Pero entonces estamos ya terminando, son las 19:34, pero tengo otra cosa que amo, es la dimensión territorial. Y solamente quiero decirles que esta tarde tenemos gente de Guayaquil, de Machala, de Argentina, de Manta, de Arenillas, de Pasaje, de Quito, de Ibarra, de Balao, de Bucay, de Calceta, de Milagro, de Tenguel, de San Vicente, de Salite, de Montecristi, de Portoviejo, de Ambato, de Babahoyo, de Guaquillas, de La Tacunga, de Chone, de Santa Elena, de Piñas, de Jipijapa. Tenemos gente de San Miguel de Bolívar, de Bucay, de Las Lajas, de Yaguachi. Por ahí se me queda alguien, tenemos alguien también de Toronto. También estaba. Cuenca. Orellana también estaba. Orellana, Cuenca, Loreto también. Morondón, Morona, Santiago. Morondón. Entonces, lo que quiero decirles, de Azogues también la gente está diciendo, de Ventanas, de Daule, de Santa Lucía, de Lomas de Sargentillo, de Esmeraldas, de Quito, la gente ya empezó a poner sus lugares. Y realmente estamos muy, muy, muy contentas de lo que hoy hemos podido hacer en esta tarde y noche. Hemos tenido dos extraordinarios docentes de la Universidad Casa Grande, Alfredo Tinajero y Máximo Ponce. Felicitar también a la Maestría de Desarrollo Infantil por el esfuerzo que está haciendo, por el trabajo extraordinario que ha hecho durante este tiempo de confinamiento y de aislamiento social para ponernos en contacto, para mantenernos conversando y conectados y de alguna manera saliendo, digamos, tal vez de la pesadumbre un poco, del pesimismo. Suelo ser muy optimista siempre, no sé por qué estoy tan... Por la angustia, creo, sí. Pero... La angustia es un miedo a algo que no existe. Exacto, pero en todo caso, conversar con el profesor Ponce y con el profesor Tinajero ha sido una oportunidad extraordinaria para devolverme a la vida el optimismo y la capacidad para soñar que podemos hacer algo distinto. Una propuesta para concluir. Muy bien, claro. Una propuesta inteligente. Máximo Ponce, presidente. Apoyado. Bueno. No, mi profe, yo les voy a contar aquí una infidencia. Entonces un día hablábamos con el profesor Ponce, a quien yo cariñosamente le digo mi profe, porque lo conozco desde toda mi vida, fue mi profesor también, y entonces un día hablábamos y me dijo él a mí, que quizás sería bueno que en el próximo periodo electoral ya no hubieran elecciones de ese modo, sino que simplemente, yo no sé si te acuerdas, profe, abriéramos la guía telefónica y alguien con el dedo fuera pasando hojas, hasta que se detuviera en un nombre. En aquella época habían guías telefónicas, eso ya no existe ahora, ¿no? Entonces, y digamos que donde el dedo parara, a esa persona le eligiéramos presidente o presidenta. Y yo le dije, pero ¿por qué es método tan
Me dijo, porque, o sea, con los procesos electorales que hemos tenido nos ha ido mal. Quizás el azar nos haga ir mejor. Entonces, podría ser. Siempre me quedó la duda de que el profesor Ponce tuviera la razón y que lo mejor sea abrir una guía telefónica a ver si el azar nos da una nueva oportunidad. Pero bueno. Por ahí entre los chats mandaban a capacitarse a todos los que estén. Los políticos también. Sí. Imagínense la sorpresa de que llamen a esa persona y le digan que ha sido elegido presidente. Pues sí. Sí, no va a saber si es una buena o una mala noticia. No tendría deudas con nadie, no tendría allegados que nombran ministros. Tendría un problema. Todo el mundo se hace amigo. ¿Y ahora qué hago? ¿Sí? Bueno, en todo caso, les damos un abrazo a todas las personas que han acompañado este conversatorio, esta conversación. Esperamos que haya sido interesante para ustedes, como también lo ha sido para nosotros. Y bueno, seguimos adelante. Que hayan más espacios de conversaciones entre docentes sobre la primera infancia. Un abrazo. Tenemos planificado una serie de webinars que sean asimismo conversatorios. Gracias, Alfredo, gracias Máximo y Carolina, nuestros docentes como maestría en desarrollo temprano, muy agradecidos con ustedes. Y bueno, invitar al público, pues no está de más a prepararnos para poder apoyar y aportar a este desarrollo integral infantil. Y bueno, nuestra maestría en desarrollo temprano y educación infantil está con las puertas abiertas para recibirlos. Hemos enviado el link para registrarse, para recibir los certificados. Por favor, digiten bien sus nombres, apellidos y sus correos electrónicos, caso contrario no les llegará. También, y pues, muchas gracias. Buenas Marina, noches. tal vez algo sería bueno, si tienen interés de sugerir temas de conversación, sería muy importante que se pongan en contacto con el equipo de la maestría, porque la idea que hemos acordado esta semana es de continuar con este tipo de conversaciones, que pueden ser, digamos, pensamos que son muy interesantes para compartir entre pares y entre docentes, ¿no? De todo el país, además. Aquí el correo para que puedan sugerirnos temas. Igual vamos a estar presentándoles y les haremos llegar a los correos en la base de datos de registro, les haremos llegar las nuevas invitaciones y asimismo información de las maestrías. Muchas gracias a todos. Gracias Alfredo, Máximo, Carolina, Caterina. Nos vemos. Un abrazo a todos y a todas. Buenas noches. Muchas gracias Marina y muchas gracias a los panelistas que nos han acompañado. Les ruego a los espectadores que se queden un momentito más con nosotros conectados para poderles compartir el link del certificado. Como les comentaba Marina, les pedimos encarecidamente que revisen la correcta escritura de los datos, tanto de los nombres como de la dirección de email para que les pueda llegar a ustedes los certificados. Caso contrario, no les va a llegar el certificado, puesto que es un proceso automatizado. Les estamos compartiendo por el chat el formulario para que lo puedan llenar. Y bueno, muchísimas gracias a todos ustedes por acompañarnos en este webinar. Les sugerimos que nos acompañen en los nuevos webinars que va a hacer la universidad. Y bueno, muchísimas gracias nuevamente a nuestros panelistas que nos han acompañado esta noche y muchísimas gracias también a los espectadores que nos han acompañado en este webinar. Buenas noches a todos. Un abrazo a todo el mundo. Ahora sí, chao. Hasta la próxima.